Hola, muy buenas tardes. Saludos cordiales al doctor Luis Felipe Useche, a todos nuestros compañeros y público presente. Nosotros somos el grupo número 5, conformado por los bachilleres Graciela Rodríguez, Rachel Brito, Adelmar Chan, Carlos González, Aurora Ayala, Wilnely Zamora, Jesús Otero y mi persona, Fabiana Marcano. Y les damos la bienvenida a nuestro seminario del sistema respiratorio. El aparato respiratorio o sistema respiratorio son un conjunto de órganos que poseen todos los seres vivos. Está compuesto por 30 centímetros de largo, 70 metros cuadrados de superficie y 300 millones de alvéolos pulmonares. Tal es la afiliación del aparato respiratorio, cuya finalidad es llevar el aire y por tanto el oxígeno al interior de nuestro organismo, donde intervienen todas las reacciones químicas que hacen posible la supervivencia, el crecimiento y la actividad de nuestro cuerpo. Además del intercambio de gases, el sistema respiratorio juega un papel importante en mantener el equilibrio entre los ácidos y bases que se encuentran en el cuerpo, a través de la eliminación del dióxido de carbono de la sangre. La capacidad respiratoria de un adulto es de 26.000 respiraciones al día, mientras que en la de un recién nacido, su tórax se expande y se comprime para introducir aire en los pulmones 51.000 veces al día. El oxígeno entra en la sangre de los capilares pulmonares, mientras el dióxido de carbono ingresa a los alvéolos. De esta manera, 250 mililitros de oxígeno entran en el organismo cada minuto y se excretan 200 mililitros de dióxido de carbono. La función principal del sistema respiratorio es asegurar la llegada del oxígeno a todos los tejidos del cuerpo y la eliminación del anhídrido carbónico o dióxido de carbono. Los protagonistas de esta historia son los eritrocitos o hematíes, también conocidos como glóbulos rojos. Son componentes de la sangre que actúan como medio de transporte, tanto para el oxígeno como para el anhídrido carbónico. Los anhídridos carbónicos son sustancias que proceden de los ácidos por eliminación de agua. Se forman al eliminar una molécula de agua del ácido carbónico. La distribución del oxígeno en nuestro cuerpo se efectúa mediante la sangre, que funciona como una especie de correo mensajero, el cual recoge oxígeno de los alvéolos pulmonares y luego empieza a distribuirlos por todos los órganos, comenzando por el corazón. Las vías respiratorias son el grupo de órganos que posibilitan la respiración y se dividen en dos grandes sectores. Las vías respiratorias superiores, que comprenden sustancialmente la nariz, la faringe, la laringe y la cavidad oral. Y del otro lado tenemos las vías respiratorias inferiores, las cuales están formadas por la tráquea, los pulmones, los bronquios y los bronquiolos. Dentro de los órganos que se encuentran en las vías respiratorias superiores se encuentran las fosas nasales o la nariz. Esta presenta dos orificios de forma ovalada llamados nares. Tienen la función de humedecer, calentar y purificar el aire que penetra el organismo. La faringe, que es un tubo musculomembranoso que se comunica con la parte alta de las fosas nasales. La cavidad oral, la cual es la abertura por donde se ingieren los alimentos y se permite la entrada de aire. Y la laringe, órgano donde se produce la voz, donde están contenidas las cuerdas vocales y la epiglotis. Dentro de las vías aéreas inferiores se encuentra la tráquea, un conducto de 10 a 11 centímetros de longitud. Tiene la función de pasar el aire de la faringe a los bronquios. También se encuentran los pulmones, que son un par de órganos en forma de pirámide, ubicados dentro del pecho, cuya función es realizar el intercambio gaseoso. Estos a su vez se dividen progresivamente en ramificaciones más pequeñas, tales como los bronquios, bronquiolos y alvéolos. Los bronquios son pequeños conductos aéreos en el anterior de los pulmones.
Se acompañan de vasos sanguíneos y siguen ramificándose hasta llegar a los bronquiolos. Los bronquiolos se encuentran en la parte final de los bronquios y finalizan en un racimo de alvéolos, que es el sitio donde se produce la hematosis, es decir, el intercambio gaseoso. Los pulmones son el principal órgano de la función respiratoria. Se sabe que ningún organismo puede vivir sin oxígeno y retener el dióxido de carbono, por lo cual el intercambio gaseoso es la condición esencial de la vida para las células de cualquier animal. Los pulmones son dos órganos esponjosos de forma cónica. Están situados en la cavidad torácica. Funcionan como dos masas completamente inertes, dos balones finos y elásticos que siguen pasivamente los movimientos del tórax, con un peso de 1300 gramos cada uno. Mientras tanto, en el interior de los pulmones se produce la fase principal de todo el proceso respiratorio, en el que la sangre venosa cede su anhídrido carbónico o dióxido de carbono, mientras que recibe el oxígeno del aire inspirado. La base de los pulmones se apoya en el diafragma. Los pulmones están recubiertos por una membrana llamada pleura, que los protege y les da elasticidad para facilitar sus movimientos. El pulmón derecho es el más grande de los dos y se divide en 3 lóbulos, mientras que el pulmón izquierdo se divide en dos lóbulos solamente, debido a que el corazón se encuentra en ese lugar. Hasta cierto punto, los lóbulos son independientes, por lo cual, si uno de ellos se enferma, es posible extirparlo sin que se vea afectada la función respiratoria. En el interior de los pulmones se encuentran unas estructuras llamadas alvéolos, sitio donde se produce el intercambio gaseoso, en el cual la sangre no oxigenada se transforma en sangre oxigenada. Al mismo tiempo, el flujo de sangre retira el anhídrido carbónico de los tejidos y lo lleva a los alvéolos pulmonares, desde donde será expulsado hacia el exterior. El paso de oxígeno de los alvéolos pulmonares a los capilares pulmonares se produce por una diferencia de presión total o parcial. La sangre tarda alrededor de 1 segundo para recorrer el capilar pulmonar, tiempo que basta para que el vaso se sature de oxígeno y se cumpla esta función. La hemoglobina contenida en el glóbulo rojo es la sustancia que le confiere la coloración roja y se une al oxígeno para formar oxihemoglobina, la cual permite que el ciclo vuelva a empezar. Y así la sangre capta el oxígeno atmosférico eliminando el dióxido de carbono. La caja torácica es un compartimiento cerrado, ligado al cuello por músculos y separado del abdomen por el músculo diafragma. Asimismo, el diafragma produce el 75% de los cambios en el volumen intratorácico durante la respiración. El músculo respiratorio, por excelencia, consume menos energía y abre los 3 diámetros pulmonares, los cuales son anteroposterior, transversal y vertical. A su vez, las paredes externas de la caja torácica están formadas por el esternón, los cuales son 12 pares de costillas y los músculos intercostales que contienen gran cantidad de tejido elástico. En el proceso de respiración normal se llevan a cabo el uso del diafragma y de los músculos intercostales. Los músculos intercostales externos se ponen a funcionar cuando inhalamos aire, y los músculos intercostales internos cuando realizamos el proceso de expiración o exhalación. Adherida a la caja torácica se encuentra la pleura, la cual forma 2 sacos completamente cerrados, y entre el pulmón y la pleura existe líquido intrapleural. Otros músculos que intervienen en la respiración son los escalenos. Estos elevan las primeras 4 costillas, aumentando el diámetro anteroposterior. El esternocleidomastoideo, el cual ayuda a levantar el esternón en pacientes pulmonares crónicos. Y los pectorales mayor y menor, que elevan la tercera, cuarta y quinta costilla,
aumentando el diámetro anteroposterior. Y por último, pero no menos importante, el serrato, en el cual la posición superior eleva la presión inferior y eleva las primeras 5 costillas, descendiendo las 4 últimas costillas. Los alvéolos. La anatomía del sistema respiratorio humano está determinado por la importante función que desempeña, la cual es el intercambio gaseoso con el medio. Dicho proceso se inicia cuando el aire penetra por las fosas nasales, donde las partículas de polvo quedan retenidas y el aire es calentado. Este aire es transmitido de la laringe a la tráquea, luego a los bronquios y después a los bronquiolos, hasta llegar finalmente a los alvéolos pulmonares. Los alvéolos pulmonares son bolsas diminutas llenas de aire localizadas en los extremos de los bronquiolos, los cuales son pequeñas ramificaciones de tubos de aire dentro de los pulmones. Los alvéolos miden de 1 a 2 milímetros de diámetro y en ellos se desempeñan funciones de intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre el pulmón y la sangre durante la respiración, es decir, la inspiración y la expiración del aire. El oxígeno que ingresa durante cada inspiración atraviesa los alvéolos y la sangre hasta llegar a los tejidos de todo el cuerpo, mientras que el dióxido de carbono que proviene de los tejidos atraviesa la sangre y se dirige a los alvéolos para ser expulsados al exterior durante la expiración. Cabe destacar que el cuerpo humano cuenta con aproximadamente 300 millones de alvéolos, lo cual representa una superficie respiratoria de unos 70 metros cuadrados, aproximadamente 40 veces mayor la superficie externa de nuestro cuerpo. La pared del alvéolo constituye una barrera entre el aire y la sangre. Está formado por distintas capas celulares, entre las cuales se puede mencionar al epitelio alveolar. El epitelio alveolar está formado por leucocitos de primero y segundo tipo y por macrófagos alveolares. En particular, los leucocitos de segundo tipo contienen proteínas de tensión tensoactiva, las cuales segregan y se estratifican en la superficie interna del alvéolo. Los macrófagos alveolares dotados de movimiento ameboide se encuentran en los septos interalveolares, dirigidas hacia la luz del alvéolo. Ellas desempeñan funciones tales como limpieza y protección de los alvéolos. El tabique alveolar constituye una barrera consecutiva entre un alvéolo y otro. Está formado por células musculares lisas y recubierto por epitelio cúbico simple. En la superficie externa del alvéolo se encuentran los epitelios sanguíneos, quienes junto con la membrana alveolar forman la membrana alveolo-capilar, región donde se lleva a cabo el intercambio de oxígeno que ingresa a los pulmones y la sangre a los capilares. Por su peculiar organización, los alvéolos se asemejan a un panal de abeja. Entre los principales tipos de células que lo constituyen se encuentran las células tipo 1, las cuales se encargan de medir el intercambio gaseoso, las células tipo 2, las cuales desempeñan funciones inmunas y secretoras, los fibroblastos intersticiales, los macrófagos alveolares y los poros de Koch. Las células tipo 1 se caracterizan por su increíblemente capa fina y plana, los cuales le permiten el intercambio gaseoso. Se encuentran en aproximadamente el 96% de la superficie alveolar. Además, segregan un número importante de proteínas, entre las cuales se destacan la T1A aquapurina, 5 canales iónicos receptores de adenosina y genes resistentes contra ciertos tipos de drogas. Además, cabe destacar que ésta defiende a los alvéolos contra el daño oxidativo. Las células tipo 2. Estas tienen forma cuboidal y desempeñan funciones de secreción y producción de biomoléculas como proteínas y lípidos, las cuales forman parte del surfactante pulmonar. Además, segregan un número importante de sustancias denominadas citocinas, las cuales se encargan del reclutamiento de cualquier célula inflamatoria que intente invadir a los pulmones. Los fibroblastos intersticiales se caracterizan por poseer una forma de hoz y largas prolongaciones de activo. Su función es la secreción de la matriz para mantener la estructura del alvéolo y de esta forma manejar el flujo sanguíneo disminuyéndolo según sea el caso. Los macrófagos alveolares. Los alvéolos contienen células fagocitadas provenientes de los monocilos sanguíneos, denominados macrófagos. Estos se encargan de eliminar cualquier partícula extraña o microorganismo que intente invadir a los alvéolos, tales como la Microbacterium tuberculosis.
Cabe destacar que el número de alvéolos aumenta si el individuo presenta alguna enfermedad cardíaca, por el uso de anfetamina o por simplemente consumir cigarrillos. Los poros de Kohn son una serie de poros los cuales le permiten la comunicación de un alvéolo con otro. Del mismo modo, le permiten el paso de aire entre ellos. Localización de los alvéolos. Los alvéolos se encuentran localizados en las vías aéreas respiratorias más pequeñas de los pulmones, los bronquiolos, exactamente en la cavidad torácica. Función de los alvéolos. La superficie alveolar es muy útil para el intercambio gaseoso. Como se mencionó anteriormente, equivale a unas 40 veces la superficie externa de nuestro cuerpo. Su principal objetivo es lograr purificar la sangre a través de la absorción de oxígeno y expulsión de dióxido de carbono. Dicho proceso se denomina hematosis y se lleva a cabo en los alvéolos pulmonares a través del proceso físico de la difusión. La sangre que recubre los capilares de los alvéolos tiene poca concentración de oxígeno, ya que proviene de los tejidos, mientras que la concentración de oxígeno en el aire alveolar es mayor que en el de la sangre, y ocurre el proceso físico de la difusión de este, desde el aire hacia los capilares a través de sus paredes. El oxígeno que llega a los capilares se disuelve en el plasma y se une rápidamente a la hemoglobina para formar la oxihemoglobina. La sangre cargada de oxígeno se devuelve al corazón a través de las vías respiratorias y llega a los tejidos de todo el cuerpo. El dióxido de carbono, al igual que el oxígeno, también se une a la hemoglobina y su proceso de difusión ocurre en los capilares de los glóbulos rojos, obteniendo como resultado una sangre rica en dióxido de carbono. Cabe destacar que este es el resultado del metabolismo de la célula y que es recogido por la sangre y llevado al exterior durante los procesos de respiración. Función del factor surfactante. El factor surfactante es un agente tensoactivo el cual forma parte de los alvéolos pulmonales y que en presencia con el agua es capaz de cambiar su tensión superficial. Además, es una mezcla compleja de lípidos y proteínas. Su principal función es permitir el intercambio gaseoso disminuyendo la tensión superficial, para de este modo evitar el colapso de las cavidades respiratorias durante la expiración. La funcionalidad del surfactante no se ve afectada por condiciones o cambios fisiológicos o cambios ambientales. El principal componente del factor surfactante es la dipalmitalfosfaticolina o DPPC, de tal caso que si ocurre algún cambio en el núcleo de la DPPC, esta estaría indefectiblemente ligada a la incapacidad de la misma para poder disminuir la tensión superficial. El factor surfactante busca mantener el tamaño de los alvéolos para que los pulmones permanezcan siempre activos y ocurra un adecuado intercambio gaseoso. Se podría decir que el factor surfactante está constituido por un 80% de fosfolípidos, un 12% de proteínas y un 8% de lípidos. Aunque la DPPC ya cuenta con las propiedades necesarias como para realizar por sí sola la disminución de la tensión superficial, necesita de la presencia de las proteínas y lípidos, los cuales le permitan su rápida absorción en el interfase aire-líquido. Entre las principales proteínas que lo constituyen se encuentran la SPA, SPB y SPC. La SPA y SPC son pequeñas e hidrófobas y se encargan de eliminar cualquier patógeno que intente invadir a los alvéolos, mientras que la SPB y la D se encargan de la expansión de los fosfolípidos. La ley de Laplace. La ley de Laplace establece que los alvéolos pequeños tendrían a colapsarse y vaciarse en los alvéolos más grandes. Según el factor surfactante, la tensión superficial del alvéolo aumenta con el radio. Se aplica en los alvéolos pulmonales para explicar el papel de la exhalación, así como la dificultad de la primera respiración del bebé, el desafortunado efecto del efisema y para la clasificación de los diferentes tipos de aneurisma. Buenos días, mi nombre es Rachel Brito y mis puntos a tratar son los movimientos respiratorios,
los músculos que intervienen en la inspiración, el intercambio gaseoso en los pulmones y función de las vías respiratorias. Movimiento respiratorio. Llamamos ventilación pulmonar al continuo movimiento de aire desde la atmósfera a los pulmones y viceversa. En este proceso los pulmones juegan un papel pasivo, pues es la presión atmosférica que mueve el aire del modo siguiente. Si la caja torácica está herméticamente cerrada y esta si hiciese más grande, aumentase su volumen, se produciría un vacío dentro y el aire intentaría entrar, pero está herméticamente cerrada y solo hay un lugar por el que puede entrar, que es por la laringe, y es así como lo hace. La laringe comunica con los pulmones, de este modo se hinchan los pulmones. Cuando la caja torácica se vuelve a ser más pequeña, el aire que hay dentro es expulsado, así agrandándose y reduciendo la caja torácica mediante los movimientos respiratorios. Logramos efectuar la ventilación pulmonar. Estos movimientos son inspiración, aumento de la caja torácica, entrada de aire, expiración, reducción de la caja torácica, salida del aire. Los músculos que intervienen en la inspiración. Los músculos respiratorios se agrupan en 4 grupos, que son el diafragma, los intercostales, los abdominales y los accesorios escalenos, esternomastoideos e intercostales. Intercambio gaseoso en los pulmones. El intercambio de gases es la provisión de oxígeno de los pulmones al torrente sanguíneo y la eliminación de dióxido de carbono del torrente sanguíneo hacia los pulmones. Esto tiene lugar en los pulmones, en los alvéolos y una red pequeña de vasos sanguíneos llamados capilares. Estos se encuentran localizados en las paredes de los alvéolos. Aquí podemos observar a los glóbulos rojos viajando a través de los capilares. En realidad, las paredes de los alvéolos comparten una membrana con los capilares, así de juntos están. Esto permite que el oxígeno y el dióxido de carbono se difundan, es decir, que viajen libremente entre el sistema respiratorio y el torrente sanguíneo. Las moléculas de oxígeno se adhieren a los glóbulos rojos, los cuales regresan al corazón. Las moléculas de dióxido de carbono en los alvéolos son expulsadas del cuerpo mediante la exhalación. El intercambio gaseoso le permite al cuerpo poder reponer el oxígeno y eliminar el dióxido de carbono, ambos necesarios para la supervivencia. Función de las vías respiratorias. Consiste en llevar el oxígeno del aire a la sangre y eliminar el anhídrido carbónico CO2 el aire. Las vías respiratorias están constituidas por un grupo de órganos que participan en la respiración, los cuales son la nariz, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. Esto también se llama aparato respiratorio. Vamos a hablar de las funciones de cada una de ellas. Funciones de la nariz. Función filtro. Los vellos nasales y el moco hacen filtro de partículas de polvo, bacterias y ácaros, etc. Función calentadora de aire. La disposición anatómica de las vías respiratorias nasales facilita el calentamiento de aire inspirado. Función humectante. El aire inspirado se humedece durante el paso por la mucosa si ésta se encuentra en buenas condiciones. Funciones de la faringe. Deglución. Es el paso del bolo alimenticio desde la boca hacia el esófago. Respiración. Respiración generalmente se entiende como el proceso fisiológico indispensable para cada organismo vivo. Esto consta de inspiración o inhalación y expiración. Fonación es el trabajo muscular realizado para poder emitir sonidos inteligibles, es decir, para que exista la comunicación oral. Audición. Interviene en la audición ya que la trompa auditiva está lateral a ella y se unen a través de la trompa de Eustaquio. Otras funciones de la faringe son la olfacción, masticación, salivación, funciones gustativas, protectoras y continuación de la cámara de resonancia de la voz. Funciones de la laringe. Función protectora. Mediante la oclusión del conducto de aire, el individuo puede deglutir los alimentos sin que estos penetren las vías respiratorias.
Función respiratoria. Mecánica y bioquímicamente participa en la regulación de dióxido de carbono y el sostenimiento del equilibrio ácido básico en sangre y tejido. Función circulatoria. Los cambios en la presión del árbol traqueobronquial y parenquima pulmonar ejercen una acción de bombo, la circulación sanguínea. Función de fijación. Retiene el aire en el tórax a cerrarse la laringe. Ayuda a la realización de esfuerzos como el levantamiento de pesas, etc. Función deglutoria. La elevación de la laringe favorece el descenso del bolo. El cierre de la misma, junto con la función de la epiglotis, hace que se desvíe hacia los lados el bolo alimenticio, así ayudando a la deglución. Función toxigénica y expectorante. Son también funciones protectoras que pertenecen a la segunda línea defensiva en caso de entrar algún cuerpo extraño. Esto también coopera en la expulsión de sustancias endógenas como gérmenes, secreciones o cuerpos extraños. Funciones de la tráquea. Consiste en llevar el oxígeno desde la laringe distal hasta los bronquios principales y completar la humidificación y el calentamiento inicial de las vías respiratorias superiores. Ayuda en la limpieza de partículas del aire inspirado. Funciones de los bronquios consiste en llevar el oxígeno desde los bronquios, pasando por los bronquiolos y terminando los alveolos. Funciones de los pulmones. Su función principal consiste en llevar a cabo la respiración. También tiene otras funciones como crear una barrera defensiva ante microorganismos y partículas infecciosas, y también tiene la función de fabricar y liberar sustancias como mediadores inflamatorios. Los pulmones son uno de los órganos más importantes del cuerpo humano, que conforma el sistema respiratorio. Buenas tardes, doctor Luis Felipe Useche y demás compañeros bachilleres. Mi nombre es Adel Marchán y en esta oportunidad, continuando con la temática de nuestro seminario, hablaremos sobre los factores que afectan el flujo de aire en las vías respiratorias, así como también sobre el concepto de espirometría y la distensibilidad o compliance. Factores que afectan el flujo de aire en las vías respiratorias. Los trastornos respiratorios pueden clasificarse como obstructivos, restrictivos y pulmonares. Estos afectan directamente el flujo de aire en las vías respiratorias y así como también a los volúmenes pulmonares. Trastornos obstructivos. Son producidos por entidades que limitan el flujo aéreo expiratorio. Estas causas pueden deberse ya sea a un aumento de la resistencia del flujo de aire debido a alteraciones de la luz de la vía aérea, por un cambio en la pared de la vía aérea o por una debilidad de retroceso elástico. Cuando se tiene, valga la redundancia, una disminución del flujo de aire, los tiempos respiratorios suelen volverse un poco más prolongados que lo habitual y el aire puede quedar atrapado en los pulmones debido al vaciado incompleto, lo que aumentaría los volúmenes pulmonares. Trastornos restrictivos. Se caracterizan por la reducción del volumen pulmonar, específicamente un volumen pulmonar menor que el 80% del valor esperado. Esta disminución determinará la gravedad de la restricción, al igual que disminuirá el flujo de aire. Los defectos restrictivos son producidos ya sea por la pérdida del volumen pulmonar, por alteraciones de las estructuras que rodean el pulmón, por una alteración del parenquima pulmonar o por una debilidad de los músculos inspiratorios de la respiración. Todas estas características comunes lo que llevan es a una pérdida de la distensibilidad pulmonar o torácica. Trastornos pulmonares. Los trastornos pulmonares representan a aquellas personas que padecen enfermedades pulmonares y que frecuentemente experimentan la disnea con el esfuerzo físico. La disnea es la sensación de falta de aire. Esta disnea puede ser producida ya sea por trastornos pulmonares restrictivos o trastornos pulmonares obstructivos. En los trastornos pulmonares restrictivos, los pulmones pierden su elasticidad y requieren de un mayor esfuerzo para dilatarse durante la inspiración. Una curvatura grave en la columna vertebral también produce restricción respiratoria, ya que limita de cierto modo la movilidad de la caja torácica. En los trastornos pulmonares obstructivos, la resistencia al flujo de aire aumenta debido al estrechamiento de las vías respiratorias durante la expiración.
Puesto que estas vías se dilatan durante la inspiración, el aire puede entrar. No obstante, dado que las vías se estrechan en la expiración, el aire no puede salir de los pulmones a una velocidad normal, provocando que la respiración se vuelva más sibilante y dificultosa. Cuando queda mucho aire atrapado en los pulmones después de realizar la expiración, ocurre lo que los médicos denominan disnea. Espirometría. La espirometría es una prueba sencilla, indolora y no invasiva que permite conocer la función pulmonar de una persona. En específico, la espirometría mide los volúmenes pulmonares y el flujo de aire durante las inhalaciones y las exhalaciones. La espirometría sirve para medir, valga la redundancia, la cantidad de aire que pueden retener los pulmones y la velocidad de las inhalaciones y exhalaciones durante la respiración. La espirometría, como antes dije, determina la función pulmonar de una persona, para así diagnosticar, establecer la gravedad y hacer seguimiento de cualquier enfermedad respiratoria. A menudo, esta es una prueba que se solicita de forma previa a una intervención quirúrgica abdominal o torácica, cuando se sospecha de la presencia de alteraciones. O también se puede realizar de forma rutinaria en exploraciones de salud laboral. Realizar la prueba de la espirometría consiste básicamente en respirar por la boca a través de un tubo pequeño. Antes de realizar la prueba se le coloca al paciente una pinza en la nariz para evitar la salida de aire. Luego, este se sienta y sostiene un pequeño dispositivo de medición del flujo de aire, denominado espirómetro, que a su vez contendrá una boquilla desechable adherida a uno de sus extremos. Posteriormente, esta se colocará en la boca, se apretarán con los dientes y se cerrarán los labios alrededor de la boquilla para evitar que la lengua bloquee el orificio, tal como se aprecia en la imagen superior de la diapositiva. Para realizar esta prueba se deben tomar en cuenta los siguientes pasos. Se toma una inhalación normal, se exhala el aire suavemente vaciando los pulmones por completo, se toma una gran y profunda inspiración llenando los pulmones y nuevamente se exhala el aire con fuerza y se debe seguir haciendo este procedimiento hasta que el profesional de la salud indique que debe parar, procedimiento que dura alrededor de 6 segundos. Aunque se tenga la sensación de que no se puede exhalar más aire, se debe seguir realizando este proceso de tal forma que el dispositivo pueda medir todas y cada una de las pequeñas exhalaciones. La espirometría puede ser representada mediante una curva de volumen-tiempo, reflejando el volumen en unidad de litros a lo largo del eje Y el tiempo en unidad de segundos a lo largo del eje X. Al registro de este espirómetro se le llama espirograma, que está definido como la representación gráfica de los movimientos respiratorios, tal como podemos apreciar en la imagen inferior de la diapositiva. Aquí se aprecia claramente que con cada expiración el dispositivo registra una desviación hacia abajo, pasando a lo contrario con las expiraciones, donde se registran desviaciones hacia arriba. También es posible constatar que el volumen residual, la capacidad residual funcional y la capacidad pulmonar total no se determinan directamente por la espirometría. En cambio, el volumen tidal, la capacidad de reserva inspiratoria, la capacidad de reserva expiratoria, la capacidad inspiratoria y la capacidad vital sí se encuentran entre los rangos de medición de la espirometría, por lo que son reflejadas mediante un espirograma normal. Sensibilidad o compliance. Determinan la facilidad con la cual los pulmones pueden inflarse o estirarse. La extensibilidad está dada principalmente por las fibras de elastina, que forman una malla alrededor de las paredes alveolares, los bronquios adyacentes y los pequeños vasos sanguíneos. Estas fibras de elastina son altamente distensibles y pueden llegar a estirarse hasta el doble de su longitud en reposo. Para entender un poco mejor el concepto de extensibilidad, debemos mencionar otros elementos indispensables tanto para las propiedades elásticas de los pulmones como para la respiración. Hablaríamos sobre la rigidez y la retractibilidad elástica. La rigidez está definida como la oposición al estiramiento o la inflación pulmonar. Y la retractibilidad elástica está dada como la capacidad que tienen los cuerpos para regresar a su forma inicial. Cabe destacar que la retractibilidad elástica guarda una relación inversa con la extensibilidad, porque ésta se proporciona principalmente por fibras de colágeno, que forman una malla alrededor de las partes ya mencionadas, es decir, de las paredes alveolares, los bronquios adyacentes y los pequeños vasos sanguíneos. Básicamente la función de estas fibras de colágeno está dada por resistir al estiramiento y evitar la expansión de los pulmones a altos volúmenes pulmonares. Es decir, a medida que los pulmones se expanden durante la inflación, estas fibras de colágeno se despliegan y se reconfiguran. Para tener una mejor idea acerca de esto, citaremos un ejemplo de nuestra cotidianidad, reflejado por una media de nylon. Cuando nosotros estiramos la media de nylon, no hay mucho cambio en la longitud individual de sus fibras, pero entra en juego
el despliegue y la reconfiguración de la malla de nylon, permitiéndole adaptarse al contorno de nuestra pierna. De modo que si nosotros estiraríamos de más esta malla de nylon, perdiendo su retractibilidad elástica, ya no se adaptaría al contorno de nuestra pierna porque quedaría floja o abolsada. De igual forma, los pulmones que pierden su retractibilidad elástica se holgarán. En otras palabras, unos pulmones holgados son aquellos que son fáciles de inflar, pero difíciles de desinflar debido a su incapacidad de retraerse hacia adentro y forzar aire hacia afuera de ellos. De aquí es donde nace la importancia de hablar sobre estas propiedades indispensables para el proceso de la respiración. Cabe destacar que la distensibilidad indica la relación entre el volumen y la presión, ya sean de un pulmón aislado, de la caja torácica o de ambos, además de que refleja la elasticidad del sistema pulmón-caja torácica. La distensibilidad puede ser representada mediante una ecuación, tal como se aprecia en la diapositiva, donde CL, distensibilidad pulmonar, va a ser igual a delta de volumen entre delta de la presión, donde delta de volumen es igual al cambio en el volumen y delta de la presión es igual al cambio en la presión. Por lo tanto, la distensibilidad puede ser representada mediante una curva de presión-volumen, tal como se aprecia en la diapositiva, donde el volumen es reflejado a lo largo del eje Y y la presión es reflejada a lo largo del eje X, en centímetros de agua. Es importante conocer también que la distensibilidad en los pulmones adultos es de alrededor de 0.2 litros sobre centímetros de agua. Hablar de la distensibilidad es muy importante ya que esta es una medida que juega un rol fundamental en la fisiología respiratoria, porque nos da una noción acerca de cómo se expanden los pulmones y el tórax durante los movimientos respiratorios, determinado principalmente por la elasticidad y el volumen pulmonar. Muy buenas tardes, doctor Luis Felipe Useche y demás espectadores. Mi nombre es Carlos González. Continuando con el tema del seminario, yo les voy a explicar las técnicas para la realización de la espirometría. La espirometría es una prueba sencilla que, sin embargo, requiere de una técnica precisa y bien realizada. Cualquier error cometido invalida los resultados de esta prueba. El personal que la realice debe estar versado y haber recibido el adiestramiento adecuado. El tiempo de aprendizaje no es mucho, pero sí se debe conocer el porqué de las instrucciones y cómo llevarlas a cabo. Los pasos a seguir son los siguientes. 1. Pesar y medir al paciente, siempre. No hay que fiarse de controles previos ni de lo que afirmen pesar o medir. Las variaciones pueden ser importantes. Se debe eliminar ropa y calzado para obtener resultados lo más veraces que se pueda. Se debe introducir las variables antropométricas: sexo, talla, peso, edad, índice tabáquico. En el caso de deformidades torácicas o en miembros inferiores importantes, la talla ya no es representativa, sino que es sustituida por la envergadura del individuo. La distancia entre el tercer dedo tras haber colocado los brazos en cruz, debiendo anexarse esto a su historia clínica para futuras referencias. Se deben introducir las variables ambientales: temperatura, presión atmosférica, humedad relativa del aire. Generalmente, no deben editarse estas variables si la espirometría es realizada en una misma sala. Los resultados de la espirometría son muy sensibles a los cambios atmosféricos. Si estos varían ostensiblemente o si son muy extremos, deben tomarse en cuenta estas variables. En general, por debajo de los 17 grados Celsius y por encima de los 40 grados Celsius, se recomienda no realizar la prueba. Se deben introducir los valores de referencia. En España, desde 1985, se utilizan los valores de referencia de la Sociedad Española de Neumonología, conocida por sus siglas CEPAR, tomados de Roca et al. Estas no son muy útiles en edades extremas. En la más reciente normativa sobre espirometrías, la misma CEPAR da las siguientes recomendaciones. Número 1. Si la edad del paciente está entre los 6 y los 20 años de edad,
se deben utilizar los valores de referencia de Kazan et al. Para niños. Número 2. Si la edad del paciente está entre los 20 y los 65 años de edad, se deben emplear los valores de referencia de Roca et al. Para adultos. Y número 3. Si el paciente es mayor a los 65 años de edad, se deben emplear los valores de referencia de García Río et al. Para ancianos. Se debe introducir el factor étnico, ya que las tablas varían en función al origen racial. Debe adoptar una postura correcta, sentado con la espalda recta, sin cruzar las piernas, sin ropas ajustadas, con pinza nasal para evitar que el aire escape y sin elementos obstructivos, como pueden ser las dentaduras postizas. Se suele recomendar que el técnico coloque su mano sobre el pecho del paciente para que éste no adelante el cuerpo de forma inconsciente durante el proceso. Durante la maniobra fisiológica, la glotis sube y las coanas se cierran, lo que ocasiona que el aire exhalado por la nariz sea muy poco. Por lo tanto, la pinza nasal no es obligatoria, salvo en el caso de personas que no entiendan la maniobra y exhalen por la nariz, o en el caso de los niños en los cuales no está bien desarrollado el aparato laríngeo y las coanas no se cierran. Si el paciente presenta prótesis dentarias que se mueven, estas deben removerse, pero si están fijas y no corren el riesgo de caerse, entonces deben mantenerse, ya que de lo contrario se alteraría la mecánica orofaringea y por lo tanto los resultados. Se está estudiado que un individuo de pie presenta 70 mililitros más de capacidad vital forzada. La prueba de espirometría puede realizarse indistintamente de pie o sentado, pero siempre de la misma manera por convenio. También las pruebas de espirometría se realizan generalmente sentado para evitar mareos o síncopes. Está descrita la posibilidad de realizar espirometrías en decúbito, pero debe tomarse en cuenta que los valores obtenidos serían un 10% inferiores a los que se obtendrían en la posición de sedestación. En caso de realizar espirometrías en una posición distinta a la de sedestación, debe ser por causa justificada y debe anexarse en la historia clínica de cara a valorarlo en el análisis de sus resultados. Se debe llevar a cabo una inspiración máxima prolongada por un tiempo mínimo no más de 1 o 2 segundos, ya que si se prolonga más de ahí, las fibras musculares perderían sus capacidades elásticas y no ejercerían la misma fuerza expiratoria. Se debe introducir la boquilla en los labios del paciente, cerrándolos alrededor de ella. Se debe realizar una expiración máxima forzada hasta exhalar la máxima cantidad de aire, por un mínimo de 6 segundos. En el caso de los niños menores a 6 o 5 años son 3 segundos. El técnico debe animar energéticamente al paciente a que siga soplando, mientras él observa en la pantalla del espirómetro la evolución de las curvas. Se puede apreciar tanto la curva flujo-volumen como la volumen-tiempo, aunque es más práctico en esta última, ya que se debe observar que esta supera los 6 segundos. En el caso de pacientes con patología obstructiva, se prolonga mucho más, incluso de 10 a 15 segundos. Por lo tanto, el técnico debe animar al paciente a que siga soplando hasta donde se pueda. Si no, se infravalorarían los resultados de la capacidad vital forzada. Se deben desechar los resultados obtenidos de forma indebida, ya sea por maniobra muy corta detenida bruscamente,
tos o inhalaciones durante el proceso, etc. Si ya se aprecia desde el principio de la espirometría que la maniobra se está ejecutando de manera incorrecta, se debe detener cuanto antes para evitar que el paciente se canse. Se concluye la prueba. Una vez obtenido tres resultados satisfactorios y 2 reproducibles, la diferencia del volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada es el 5% o 100 mililitros, dependiendo de cuál de estas sea mayor. Esto ocasiona que el proceso de realización de la espirometría se prolongue por mucho más tiempo, ya que se trata de conseguir las curvas más adecuadas. Tras 8 a 10 intentos, el cansancio que genera la prueba empeora los resultados. Por lo tanto, es recomendable citar al paciente a otro día para realizar otra vez la prueba. Se debe dejar descansar al paciente unos minutos antes de repetir la prueba, ya que es una prueba que genera mucho cansancio. Se estima que de un 10 a 20% de la población le resulta muy difícil ejecutar o llevar a cabo una prueba de espirometría sin importar cuántos intentos se realicen o qué tan capacitado esté el personal. Se debe realizar un test de broncodilatación, obligatorio en una espirometría de diagnóstico y recomendable en una de seguimiento. Se debe aplicar una dosis de broncodilatador inhalado de acción corta y repetir la espirometría. El fármaco puede ser un agonista beta 2 como lo es la terbutalina, el formoterol y el salbutamol, o un anticolinérgico, como lo es el ipratropio. Una vez aplicado el broncodilatador, se debe repetir la espirometría en unos 10 o 15 minutos si se aplica un beta 2 o 30 o 35 minutos si se aplica un anticolinérgico. Antropométricas y sexo del paciente deben estar introducidas de forma correcta. Estas deben coincidir con las características del sujeto, ya que éstas determinarán los valores de referencia que se utilizarán para comparar los datos obtenidos. Si estos están introducidos de forma errónea, toda la prueba quedará invalidada. Para determinar la reproductibilidad y validez de la prueba se deben observar las curvas espirométricas flujo-volumen y volumen-tiempo. Ahora les voy a explicar los volúmenes de la espirometría. Entre estos está el volumen corriente o volumen tidal, que es la cantidad de aire, el volumen de aire que se encuentra en una inspiración y una respiración normal sin realizar esfuerzo adicional. Su valor es de 500 mililitros o 7 mililitros por kilogramo de peso corporal. Está el volumen de reserva inspiratorio, que es el volumen de aire partiendo desde el volumen corriente. Su valor es aproximadamente de unos 3.000 mililitros. Está el volumen de reserva expiratorio, que es la diferencia entre una expiración normal, una expiración obtenida en una respiración normal y una expiración máxima. Su valor es de 1 litro. Y está el volumen residual, que es el volumen de aire que queda en los pulmones, el cual no se puede exhalar nunca. Su valor es incalculable a través de pruebas de espirometría.
Por lo tanto, requiere de una pletismografía corporal o técnica de dilución de gases inertes, generalmente helio. Esta prueba está disponible en laboratorios de neumonología. Su valor ronda entre los 1 y 2.5 litros. Y el espacio muerto anatómico se le conoce con este nombre a las vías conductoras en las cuales queda almacenado el volumen de aire sin llegar a los alvéolos. Su volumen ronda entre los 150 mililitros y es la diferencia entre el volumen corriente y la ventilación alveolar. Este está conformado por las siguientes estructuras: nariz, boca, laringe, faringe, tráquea, bronquios y bronquiolos. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Aurora Ayala y en esta oportunidad les estaré hablando sobre las capacidades pulmonares, la curva volumen-tiempo y la curva flujo-volumen. Las capacidades pulmonares se refieren a los distintos volúmenes de aire característicos de la respiración humana. Un pulmón humano puede almacenar alrededor de 4 a 6 litros de aire en su interior, pero una cantidad significativamente menor es la que se inhala y se exhala durante la respiración. Las capacidades pulmonares vienen dadas por la combinación o la sumatoria de los volúmenes de aire. Tenemos 4 capacidades pulmonares, que son la capacidad inspiratoria, la capacidad vital forzada, la capacidad funcional residual y la capacidad pulmonar total. La capacidad inspiratoria es igual al volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio. Es la cantidad de aire que una persona puede respirar comenzando en una expiración normal e hinchando al máximo sus pulmones, oscilando por alrededor de unos 3.500 mililitros de aire. La capacidad vital forzada es el volumen de aire total que pueden mover los pulmones en una respiración, comenzando en una inspiración completa hasta una expiración máxima. Esta capacidad puede variar considerablemente dependiendo del cuerpo o de la posición en que se encuentre, oscilando así por alrededor de unos 4 a 6 litros de aire en hombres jóvenes y sanos y de 3 a 4 litros de aire en mujeres. La capacidad funcional residual es la sumatoria del volumen de reserva expiratorio y el volumen residual. Es la cantidad de aire que queda en los pulmones después de una respiración. Esta permite mantener constante las presiones parciales del dióxido de carbono y del oxígeno, oscilando así por alrededor de unos 2.300 mililitros de aire. La capacidad pulmonar total es el volumen máximo al que pueden expandirse los pulmones con el mayor esfuerzo posible, oscilando por alrededor de unos 5.800 mililitros de aire. Esta capacidad abarca al volumen corriente, el volumen de reserva expiratorio, el volumen de reserva inspiratorio y el volumen residual. Curva volumen-tiempo. Relación entre volúmenes dinámicos y el tiempo de una expiración forzada. Como podemos observar en la diapositiva, nos muestra el volumen en ordenadas y el tiempo en abscisas. Esta nos permite extrapolar los parámetros espirométricos de utilidad clínica. Se utiliza en los siguientes parámetros clínicos. FVC, capacidad vital forzada. Es el máximo aire que puede ser expirado de forma forzada tras una inspiración completa o a la inversa. Es un indicador de la capacidad pulmonar y en individuos normales sus valores son similares a lo de la capacidad vital. FEV-O-BEMS, volumen expirado forzado en el primer segundo. Es el volumen expirado en el primer segundo. Mide el flujo de la vía aérea central y se correlaciona lineal o inversamente con un cuadro de obstrucciones en las vías aéreas.
Coeficiente FEB entre FBC, porcentaje de la capacidad expirada forzada en el primer segundo. En condiciones normales, sus valores deben estar en un 80%. En parámetros sensibles, esta nos va a indicar una obstrucción bronquial. FEB entre BC, índice de tifoneo. Sus valores normales deben encontrarse en un 70 a un 75%, indicándonos un colapsamiento dinámico en las vías aéreas. FEF, flujo expirado forzado, entre un 25 y un 75%. Esta se mide en el medio de la curva. Es un parámetro específico y sensible, el cual es característico o nos indica una obstrucción en las pequeñas vías aéreas. Curva flujo-volumen, relación entre los flujos máximos y los volúmenes dinámicos. Como podemos observar en la diapositiva, nos muestra los flujos en ordenadas y los volúmenes en abscisa. El inicio de esta curva comienza en un 30%. Este es el esfuerzo pendiente, mientras que el espacio restante de la curva nos refleja la comprensión dinámica de las vías aéreas. Se utiliza en los siguientes parámetros clínicos. PEF, pico expiratorio forzado, es el flujo expirado forzado en la maniobra del FBC. FEF en un 25%, FEF en un 50% y FEF en un 75%. Estos son parámetros independientes y que especialmente valoran la vía aérea. Cuando estos parámetros son muy bajos, nos da en la curva una forma cóncava, lo cual es característica de un cuadro obstructivo. Buenos días, mi nombre es Wilnely Zamora. Mis puntos a tratar son enfermedades con patrón obstructivo y enfermedades con patrón restrictivo, contraindicaciones de la espirometría, mecanismos pulmonares de defensa y control nervioso de la respiración. Enfermedades con patrón obstructivo y enfermedades con patrón restrictivo. Enfermedad obstructiva, asma. El asma se caracteriza por presencia episódica o crónica de sibilancia, tos y sensación de opresión en el tórax a causa de broncoconstricción. Aunque aún no se comprende del todo, existen tres alteraciones en el sistema respiratorio: obstrucción de la vía respiratoria, que es al menos reversible, inflamación de la vía respiratoria y aumento en la respuesta de dicha vía a varios estímulos. Desde hace mucho se reconoce un vínculo con la alergia y los valores de IgE plasmática a menudo son altos. Las proteínas liberadas de los eosinófilos en la reacción inflamatoria pueden dañar el epitelio de la vía respiratoria y contribuir al aumento en la capacidad de respuesta. Se liberan leucocitos de los eosinófilos y los mastocilos, y aquellos intensifican la broncoconstricción. Muchas otras aminas, neuropéptidos, quimiosinas e interleucinas tienen efectos en el músculo liso bronquial o generan inflamación y pueden evolucionar en asma. Como los receptores adrenérgicos beta-2 median la broncodilatación, desde hace mucho los agonistas adrenérgico beta-2 son la base del tratamiento para los episodios de asmas leves a moderados. Los esteroides inhalados y sistemáticos se usan incluso en casos de asmas leves a moderados para disminuir la inflamación. Son muy eficaces, pero sus efectos colaterales resultan un problema. Los agentes que bloquean la síntesis de leucotrienos o vasoreceptor CISLT1 también son útiles en algunos casos. Enfermedad obstructiva, bronquitis. Inflamación del revestimiento de los conductos bronquiales que transportan el aire dentro y fuera de los pulmones. La bronquitis aguda es ocasionada por una infección respiratoria, como un resfriado, y suele desaparecer sola. Se transmite fácilmente. Por lo general no requiere atención médica. Se puede realizar un autodiagnóstico. Rara vez requiere análisis de laboratorio o estudios de diagnósticos por imágenes. Se contagia por vía aérea, tos o estornudos, por saliva, besos o bebidas compartidas, por contacto directo con la piel, apretón de manos o brazos, por contacto con superficies contaminadas, mantas o picaportes. Los síntomas de la bronquitis incluyen tos con mucosa espesa o dificultad para respirar, malestar o fatiga, congestión nasal o goteo postnasal, dificultad para dormir, dolor de cabeza, dolor de garganta y opresión en el pecho.
Enfermedad restrictiva, enfisema. El enfisema es una enfermedad pulmonar degenerativa y potencialmente letal, la cual se caracteriza por la pérdida de elasticidad pulmonar y el reemplazo de los alvéolos por grandes sacos aéreos. Esta pérdida de elasticidad impide la expansión completa de los pulmones o restricción de la vía respiratoria durante la respiración. La causa más frecuente de enfisema es el tabaquismo intenso. El humo induce un aumento en los macrófagos alveolares pulmonares, los cuales liberan una sustancia que atrae a los leucocitos a los pulmones. Al mismo tiempo, leucocitos liberan proteasas que incluyen elastasas, que actúan sobre el tejido elástico pulmonar. Al mismo tiempo, se inhibe la antitrixina CX, una proteína plasmática que en situaciones normales desactiva la elastasa y otras proteasas. La antitrixina CX es desactivada por radicales oxígenos, los cuales son liberados por los leucocitos. El resultado final es un desequilibrio proteasa-antiproteasa con aumento en la destrucción del tejido pulmonar. Puede haber un desequilibrio proteasa-antiproteasa similar por la deficiencia congénita de antitrixina CX. Contraindicaciones de la espirometría. La espirometría suele ser muy segura y da lugar a las complicaciones para los pacientes. Puede causar de vez en cuando efectos en algunos individuos, tales como vértigos, debilidad, inestabilidad, náusea y fatiga. Pero estas son típicamente efímeras y resolución poco después de la prueba. Sin embargo, hay algunos casos donde las pruebas de la espirometría pueden hacer más daño que bueno y se contraindican. En la mayoría de los casos, esto es debido al efecto de la presión creciente en ciertas áreas de la carrocería sobre la exhalación. Particularmente, esta presión afecta a la culata del cilindro, pecho, estómago o del aro, y algunas condiciones de salud en esta área pueden responder mal. Por ejemplo, la cirugía reciente a las regiones de la culata del cilindro, el pecho, el estómago o del aro puede ser afectada por la presión y curar incorrectamente debido a una prueba de espirometría, conducto poco después del procedimiento. Además, la angina inestable, la hipertensión incontrolada o un infarto de miocardio, ataque al corazón o el recorrido son también contraindicaciones para las pruebas de la espirometría. Otras contraindicaciones para la espirometría incluyen toser hacia arriba la sangre, hemóptisis sin una causa sabida, una tuberculosis activa, una historia del síncope asociada a la exhalación forzada, una tromboembolia pulmonar o un neumotórax reciente hace 2 semanas, un sangrado por la boca, un desprendimiento agudo de retina, los síndromes confusionales o demencias, la diarrea o vómitos y los problemas bucodentales o faciales que impiden o dificultan la colocación y sujetación de la boquilla. Mecanismos pulmonares de defensa. Las vías respiratorias que van desde el exterior hasta los alvéolos hacen más que solo servir como conductos de gas. Humectan y enfrían el aire inspirado para que incluso el aire muy frío o muy caliente esté a la temperatura corporal o cerca de ella para cuando llegue a los alvéolos. Las células epiteliales de las vías respiratorias pueden secretar diversas moléculas que ayudan a la defensa pulmonar. Las células epiteliales de las vías respiratorias secretan inmunoglobinas, IgA, colectinas, incluidos los surfantes AID, defensinas y otros péptidos y proteasas, así como especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno. Estas secreciones actúan de manera directa como antimicrobianos para ayudar a mantener las vías respiratorias libres de infección. Las células epiteliales de las vías respiratorias secretan también varias quimiosinas y citocinas que atraen células inmunitarias de otro tipo de sitio de las infecciones. Hay varios mecanismos para prevenir que las materias extrañas lleguen a los alvéolos. Los pelos de las cavidades nasales detienen muchas partículas con diámetro mayor a 10 micrómetros de diámetro. La mayoría de las partículas restantes de este tamaño se asientan en la mucosa de la nariz y la faringe a causa de su impulso. No siguen la corriente de aire cuando se desvía hacia abajo a los pulmones y se impactan con las amígdalas y las adenoides, grandes acumulaciones de tejido linfoide con actividad inmunitaria en la parte posterior de la faringe. Las partículas de 2 a 10 micrómetros de diámetro casi siempre caen en las paredes de los bronquios cuando el flujo del aire se torna más lento en las vías más pequeñas. Ahí puede iniciar la construcción bronquial reflejada o la tos. Otra posibilidad es que se expulsen de los pulmones a través del transporte mucosilar. El epitelio de las vías respiratorias desde el tercio anterior de la nariz hasta el principio de los bronquiolos respiratorios es ciliado. Control nervioso de la respiración. En condiciones de reposo, la ventilación está controlada principalmente por el sistema nervioso autónomo y ocurre sin un esfuerzo consciente, mientras estamos despiertos, dormidos o bajo anestesia. Un ciclo de inspiración y expiración es generado de forma autónoma por neuronas situadas en el tallo encefálico y por lo general la respiración ocurre
sin inicio consciente de la inspiración y la expiración. La base neurológica de los patrones de la respiración depende de la generación y ajuste subsecuente de cambios cíclicos en la actividad de células principalmente localizadas en la médula oblongada en el cerebro. Aunque aún no se comprende del todo el mecanismo que genera los patrones de ventilación, se sabe que la integración de señales neuronales por los centros de control respiratorio involucran al puente y a la médula. La base central del control básico para la respiración ha sido localizada en áreas bastante pequeñas dentro de la médula oblongada, que descargan potenciales de acción en un patrón básico con la respiración. Las células en la médula oblongada asociadas con la respiración han sido identificadas detectando la corrección entre su actividad y eventos mecánicos en el ciclo de la respiración. Hay dos regiones diferentes en la médula que controlan el ritmo de la respiración y sus localizaciones anatómicas. El grupo respiratorio dorsal, GRD, llamado así por su localización dorsal en la región del tracto solitario, contiene predominantemente células que están activas durante la inspiración. Y el grupo respiratorio ventral, GRV, es una columna de células que se encuentra en el núcleo ambiguo, que se extiende caudalmente cerca del borde bulboespinal y cranealmente cerca de la unión bulbopontina. Signos de insuficiencia respiratoria e hipoxia. Frecuencia respiratoria. El aumento en la cantidad de respiraciones por minuto quizás signifique que la persona está teniendo problemas para respirar o no está recibiendo oxígeno suficiente. Cambios de color. Si una persona no recibe el oxígeno que necesita, podría presentar un color azulado alrededor de la boca, en la parte de adentro de los labios o en las uñas. El color de la piel también puede verse pálido o grisáceo. Aleteo nasal. Si las fosas nasales se abren mucho al respirar, es posible que la persona se esté forzando más para respirar. Retracciones. Parece que el pecho se hunde justo debajo del cuello o del esternón, o ambos con cada respiración. También se puede observar debajo de la caja torácica o incluso en los músculos entre las costillas. Sudoración. Es posible que aumente el sudor en la cabeza, pero la piel no se sienta caliente al tacto. Con mayor frecuencia la piel puede sentirse fría o sudorosa. Puede suceder cuando la frecuencia respiratoria es muy elevada. Habla. La persona puede tener dificultad para hablar, debido al esfuerzo que hace para respirar. Quizás solo logre decir frases de 2 o 3 palabras, o palabras sueltas antes de detenerse a respirar. Infecciones respiratorias altas. Una infección respiratoria alta es aquella que afecta al tracto respiratorio superior y que puede provocar una infección en la nariz, los oídos, las cavidades paranasales, la faringe o la laringe. La gran mayoría de las infecciones respiratorias altas son leves y tienden a ser autolimitadas, es decir, se prolongan por un periodo determinado y tienen un principio y un fin natural. Estas enfermedades representan una de las principales causas de absentismo laboral o escolar. Entre ellas podemos encontrar amigdalitis. La amigdalitis es la inflamación de las amígdalas, 2 masas de tejido de forma ovalada situadas a ambos lados de la parte posterior de la garganta. Los signos y síntomas de la amigdalitis comprenden dolor y dificultad para tragar alimentos o líquidos, dolores musculares, fiebre alta, amígdalas inflamadas e inflamación de ganglios cervicales y submaxilares. Laringitis. La laringitis es la inflamación de la laringe por uso excesivo, irritación o infección. Dentro de la laringe se encuentran las cuerdas vocales. Normalmente estas se abren y cierran suavemente y así forman los sonidos a partir del movimiento y la vibración. Pero con laringitis las cuerdas vocales se inflaman o irritan. Esto hace que se hinchen, lo que distorsiona los sonidos producidos por el aire que pasa sobre ella. Como resultado, la voz suena ronca. Los signos y síntomas de la laringitis pueden incluir lo siguiente: ronquera, debilidad o pérdida de la voz, tos seca, dolor de garganta y sequedad de garganta. Sinusitis. La sinusitis es la inflamación de las fosas nasales y de los senos paranasales, caracterizada por el bloqueo, la obstrucción y o la congestión nasal, sumado a la secreción nasal que puede drenar por la parte anterior o posterior de la nariz. A estos síntomas se pueden sumar la presencia de dolor o sensación de presión facial y pérdida parcial o total del sentido del olfato. Resfriado común. Un resfriado común es una infección viral de la nariz y la garganta.
La mayoría de las personas se recuperan de un resfriado común en una semana o 10 días. Los signos y síntomas, que pueden variar de una persona a otra, pueden incluir lo siguiente: congestión o goteo nasal, dolor de garganta, tos, estornudos y fiebre baja. Influenza. La influenza es una infección viral que ataca el sistema respiratorio. Al comienzo, la influenza quizás parezca un resfriado común, con nariz que gotea, estornudos y dolor de garganta. Pero los resfriados generalmente se presentan lentamente, mientras que la influenza tiende a aparecer de súbito. Algunos signos y síntomas frecuentes de la influenza pueden incluir fiebre, dolor en los músculos, escalofríos y sudoración, tos persistente o seca, vómitos y diarrea, aunque estos dos últimos son más comunes en niños que en adultos. Enfermedades causadas por el tabaquismo. El tabaquismo puede causar casi 50 enfermedades diferentes. Esto se debe a la gran cantidad de sustancias químicas que el cigarrillo contiene en su composición. Incluso las personas que fuman poco o personas que no fuman pero que inhalan el humo de otras personas pueden sufrir de alguna enfermedad relacionada con este hábito, ya que las sustancias tóxicas del humo del cigarrillo contienen una elevada capacidad de causar alteraciones en la genética de la célula. Además de esto, no solo el cigarrillo tradicional industrializado es dañino. Las versiones como tabaco, pipa, arguile, cigarro de mascar, así también como el cigarrillo electrónico lo son. ¿Por qué afecta el tabaco a la vía al sistema respiratorio? Porque el hecho de fumar se practica a través de la vía aérea, que comprende desde la lengua hasta los pulmones. Las sustancias de la combustión del tabaco pasan de la boca a la faringe, la laringe y finalmente terminan en los alvéolos pulmonares, donde tiene lugar el intercambio gaseoso entre el aire inspirado y la sangre. De este modo, aunque los cánceres relacionados con el tabaco no siempre afectan a la vía aérea, suelen desarrollarse en la boca, la faringe, la laringe o los pulmones. ¿Qué consecuencias tiene el tabaco a corto y a largo plazo? El monóxido de carbono del tabaco pasa a la sangre a través de los pulmones y causa daño en el sistema vascular y el respiratorio, dificultando el transporte de oxígeno a la célula. A corto plazo, el tabaco produce dependencia, afecta a la calidad de la piel del rostro, los dientes, el aliento, el olor corporal y al color de uñas y dedos. A nivel pulmonar aumentan los catarros, la tos y disminuye el rendimiento deportivo. A largo plazo, el tabaco puede ocasionar básicamente tumores, y no solo de la vía aérea. Por ejemplo, los de vejiga urinaria son debidos mayoritariamente al hecho de haber fumado. Maniobras de desobstrucción de vías aéreas. Las maniobras de desobstrucción de vías aéreas están indicadas en caso de asfixia o ahogamiento, una situación que se presenta en caso de que una persona no pueda respirar debido a que un alimento o un objeto obstruye las vías respiratorias altas. Ante un caso de asfixia por obstrucción, no haga nada si la persona está tosiendo con energía o está llorando con fuerza. La tos y el llanto fuerte pueden empujar el objeto fuera de la vía respiratoria. Si la persona afectada no está tosiendo fuerte o no tiene un llanto fuerte, llame a una ambulancia y siga estos pasos. En menores de 1 año, acuesta al bebé boca abajo, a lo largo de su brazo y utilice su regazo o el muslo como apoyo. Mantenga la cabeza del bebé apuntando hacia abajo, a un nivel más bajo que el cuerpo. Dé hasta 5 golpes fuertes y rápidos entre los omóplatos del bebé, utilizando la base de la palma de la mano libre. Si el objeto no sale de la vía respiratoria después de 5 golpes, coloque al bebé boca arriba, a lo largo de su brazo. Utilice el regazo o el muslo como apoyo. Coloque 2 dedos en la mitad del esternón, justo por debajo de las tetillas. Practique hasta 5 compresiones rápidas hacia abajo, hundiendo el pecho hasta 1/3 o la mitad de su profundidad. Continúe con esta serie de 5 golpes en la espalda y 5 compresiones pectorales alternativamente hasta desalojar el objeto. En mayores de 1 año y adultos, si la persona está consciente y sentada o de pie, póngase detrás de ella y coloque los brazos alrededor de su abdomen. Coloque el puño sobre el ombligo del individuo, con el lado del pulgar hacia el abdomen. Cubra el puño con la otra mano y presione hacia adentro y hacia arriba, con suficiente fuerza como para hacer que se levanten del suelo los pies de la víctima.
Continúe con la maniobra hasta conseguir la tos espontánea o hasta la pérdida del conocimiento. En caso de la pérdida de conocimiento, se coloca al accidentado en posición de soporte vital básico, con la cabeza ladeada y se sigue con la maniobra de desobstrucción en el suelo. En esta situación de inconsciencia se debe alternar la maniobra de desobstrucción con la ventilación artificial, ya que es posible que la persona haya efectuado un paro respiratorio fisiológico, por lo que tampoco respirará aunque hayamos conseguido desplazar el cuerpo extraño.